el auspicio de Omni Hospital Honramos la Vida, presentamos la entrevista del día. Y estoy acá, pues, gracias, doctora Patricia Delgado, que es cardióloga del Omni Hospital. Estoy con ella hoy día. Y pues hoy, de hecho, se conmemora, pues, el 29 de septiembre, el Día Internacional del Corazón. Y con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, pues vamos a abarcar temas del corazón. Y la doctora Delgado me decía, bueno, que obviamente que las estadísticas de mortalidad son muy altas y la prevención se da poco. Mi querida doctora, usted y yo hablábamos, usted me comentaba que realmente es una pandemia oculta, el tema de las enfermedades cardíacas. Bienvenida, doctora Delgado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Un gusto y un honor estar aquí con usted. Porque, como le decía, soy una fan oculta. Una fan oculta. No, pues ya la vi. Ok, verá, definitivamente hoy estamos de gala los cardiólogos porque es el Día Mundial del Corazón. Y tal vez de todas las cadenas y fiestas que tiene la cardiología en el año, tal vez esta sea la más importante, la más relevante, porque acaba de decir usted una gran verdad. La primer causa de muerte de todos los países del mundo, ya sean estos de primer mundo o de bajos recursos como es el Ecuador, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y desgraciadamente nadie conoce que las enfermedades cardiovasculares en el 80% son prevenibles. Prevenibles. El 80%. El 80% son exacto. O sea, genéticas, congénitas, pero nosotros podemos cambiar la vida del paciente cardíaco y desgraciadamente la prevención es lo que menos se hace. ¿Sí? Entonces, definitivamente nos convoca este día para transmitirle a toda nuestra comunidad del Ecuador que podemos unirnos a estas campañas de prevención para que la enfermedad cardiovascular vaya disminuyendo. Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular en un contexto global genera 17 millones de muertes al año. De todas estas enfermedades cardíacas, la primera es el infarto agudo del miocardio, después la hipertensión arterial. La hipertensión genera 10 millones de muertes al año. Imagínense. Y si nosotros vemos en prevalencia, la prevalencia de las enfermedades cardíacas, la cabeza, la primera en todos los países del mundo, es el infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿el infarto, doctora, perdón? El infarto agudo del miocardio. ¿Qué es Entonces, eso? para llegar al infarto agudo del miocardio... ¿El infarto del qué? El infarto agudo del miocardio. Agudo del miocardio. Del miocardio, exacto. Que es la muerte de un segmento del corazón, de una pared del corazón, y esto genera un daño, si no se atiende a tiempo, genera un daño irreversible y el corazón como un todo ya no late al 100%, sino queda deficiencias. Y esas deficiencias generan otro problema que es la insuficiencia cardíaca. Ya no bombea al 100%, sino que quedan déficits que generan mucho cuadro clínico, muchos síntomas. Entonces, a medida general de toda la población, a mí me gusta siempre en mis clases hablar del continuo cardiovascular, porque es muy entendible. Si nosotros tenemos hijos, en los primeros años de vida debemos de inculcar hábitos saludables. Así es. Son 3 hábitos saludables que se mantienen en el tiempo. Primero, que coman saludable, mucha fruta y mucha legumbre. Segundo lugar, que mantengan un peso ideal, que va por la altura y el peso de cada individuo. Y en tercer lugar, que hagan ejercicio. Si nosotros generamos una campaña inculcando estas 3 medidas, nuestra población ecuatoriana va a mejorar sus cifras de mortalidad y de prevalencia de enfermedades cardíacas. ¿Usted cree que la gente no lo sepa ya? Que lo sabe, pero es muy difícil de practicar. Con comida, pues, doctora, entonces ya sucumbe. Como decía un amigo mío, a mí me llega la dieta hasta el que me ponen el plato al frente. Y es cierto, a todo el mundo le llega la dieta que te ponen el plato al frente, porque no hay la cultura de la buena alimentación. Genéticamente necesitamos la grasa, necesitamos comer carbohidratos, o sea, eso nos llama a nuestras raíces. Y ese es el problema que tenemos en realidad, que hay que cambiar la genética. Yo no sé si estos países latinoamericanos que consumen pues tanto carbohidrato y tanta grasa,
no tengan los índices más altos de problemas cardiovasculares después de Estados Unidos, que tiene los alimentos más procesados, que son los que más problemas tienen, ¿cierto? Exacto, pero ¿sabe cuál es el problema de Latinoamérica? Latinoamérica tiene dos grandes fuentes de comer mal. En primer lugar, nuestra comida típica. Como le decía al inicio, soy manabita, y en Manabí la cultura culinaria une a la familia. La familia se reúne alrededor de la cocina y eso te transmite de generación en generación. Tenemos dos provincias en el Ecuador que son fábrica de enfermedades cardíacas, que es Manabí y Esmeraldas, donde se cocina y se come delicioso, pero tienen en su estructura, en su preparación, mucha harina y mucha grasa, que son dos alimentos que generan mucho aumento de colesterol, y eso es un factor de riesgo para que sus arterias coronarias se enfermen y terminemos en este infarto del miocardio. Ahora, ¿cuál sería la campaña real, doctora Delgado, para que la gente tome conciencia de lo que está pasando? La prevención, mire, el Día Mundial del Corazón nació como una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, y desde ese año los cardiólogos en el mundo entero se unen este día para generar alarmas y decir, ojo con la enfermedad cardiovascular mata, prevéngala, pero no se hace caso de estas campañas de prevención, porque es muy apetitoso y genera adicción la comida rica. Entonces, como le decía, Latinoamérica tiene la comida chatarra que nos gusta porque viene de los Estados Unidos y somos esnovistas, y la comida típica nuestra que tiene estos contenidos de grasa y de harinas en alto grado. Entonces es muy difícil combatir. Imagínense usted que de las muertes por enfermedad cardiovascular, el 80% están en los países de ingresos medianos y bajos, como es Latinoamérica. Entonces es como un embudo. Nosotros somos los más pobres y también somos los que más morimos por enfermedades cardíacas. Ajá. Entonces es un llamado de atención que no tiene eco, y por ese motivo desde el año 2016 aquí en Ecuador me hice cargo de la prevención y he generado muchísimas campañas. En el año hago 5 campañas, este año lo estoy haciendo junto con el ONU Hospital para hacer esta llamada de atención. Es una luz amarilla que debe de prenderse y decir, tenemos que aprender a cuidarnos, y nunca es tarde para cambiar el estilo de vida. Porque claro, es cuestión de decir, me levanto un poco más temprano, camino 30 minutos al día. Las guías de prevención cardiovascular hace 2 semanas se acabaron de actualizar. Eso voy a hablar esta noche, está invitada, a las 6 de la tarde tenemos una conferencia en el... Adelante, ¿cómo se ha actualizado? Adelántamelo un poquito, doctora Delgado. Nosotros en cardiología tenemos actualizaciones constantes. Ya. Las guías son las directrices que nos mandan a estudiar para generar mejor salud cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces, hemos igualado nuestro lenguaje, y lo óptimo, como le digo a mis alumnos del posgrado de cardiología, es que nosotros hagamos una cardiología del primer mundo, y lo podemos hacer si estamos actualizados en estas guías que se llaman de práctica médica, basadas en la evidencia, en los mejores trabajos que el mundo ha generado. Entonces, estas guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología se acaban de actualizar hace 2 semanas. Ok. ¿Sí? Entonces, ellos nos hablan de 4 pilares básicos para generar un cambio en el estilo de vida del paciente. Y lo dividen en 3 riesgos. De aquel paciente que aparentemente es sano, nosotros que estamos full trabajando y que aparentemente somos sanos, a partir de ahí debe de comenzar la prevención. Y debe de comenzar desde el niño con estos hábitos que le dije. Si ese niño hace hábitos buenos, ya en la edad adulta va a tener una buena salud cardiovascular como causa-efecto. Pero aquel paciente que del niño de 0 a 20 años come mal, tiene sobrepeso, obesidad y no hace ejercicio, es sedentario, a los 20 años ya comienza a generar hipertensión arterial, sube sus niveles de colesterol, triglicéridos, no hace ejercicio, es sedentario, comienza a acumular lo que nosotros denominamos factores de riesgo. Si un paciente tiene 0 factores de riesgo, jamás va a tener un infarto del miocardio. Pero si ese individuo de 20 años en adelante comienza
a ser hipertenso, a tener colesterol alto, triglicéridos altos, tiene obesidad, fuma, comienza a tener diabetes, tiene una carga genética, como hablábamos antes. Ese paciente a los 50 años ya tiene un infarto agudo del miocardio. Entonces nosotros en ese contexto cardiovascular, que es un abanico, lo dividimos en prevención primordial, cuando nosotros hacemos esta prevención desde que nace el niño hasta los 20 años. La prevención primaria es ese adulto joven de 20 a 50 años que hay que evitar que aparezcan estos factores de riesgo: presión alta, colesterol, diabetes. Y después de los 50 años viene la prevención secundaria, evitar que ese paciente que está cargado de factores de riesgo llegue a tener el infarto agudo del miocardio. Entonces completamos ese continuo cardiovascular, que es un arco iris en 3 grandes prevenciones. Por lo tanto, me llama el hecho de hacer las prevenciones a estos 3 niveles. Ok, ¿verdad? Es importante. Y lo tenemos que hacer. Y estas guías últimas, que como le decía, salieron hace 2 semanas, coloca 4 puntales para estos 4 niveles de prevención. Primero, comer sano. La dieta rica en potasio, la dieta hiperpotasémica, que lo da las frutas y las legumbres. Pero más que nada, el guineo y el tomate, doctora. Así es. Y la naranja, los cítricos. Los cítricos. Y nunca tomarlos en jugo, sino cortados, helados. Le digo yo como plus. El oñejo, como decimos. Exacto, exactamente. Con todo. Así es. ¿Y qué se promueve? Que se coman 5 porciones al día de frutas y de verduras. Esas son las 2 mejores dietas del mundo. O sea, la dieta DASH. 10 en total. No, 5 porciones entre las 2. Frutas y verduras, ¿ok? Exacto, 5 porciones. Esa es la mejor dieta del mundo, que se llama la dieta. La dieta DASH y la dieta mediterránea modificada. Ok. Usted sabe que hay una explosión de obesidad en el mundo, es otra pandemia, y hay 1001 nutricionistas, y cada día llega un paciente y me dice: doctora, la dieta keto es la última. O si no, la dieta de abstinencia. Pero las 2 dietas que han demostrado que generan una disminución del riesgo cardiovascular global son estas 2, dieta DASH y dieta mediterránea modificada. ¿Por qué se dice dieta mediterránea modificada? ¿Cómo han modificado esa dieta mediterránea? Bueno, a mí me gusta mucho la cultura y le voy a dar un flash rápido. En la época de los macedonios, antes de los romanos, usted sabe, Alejandro Magno conquistó, él era el conquistador del mundo, y el mundo en esa época era la zona del Mediterráneo. Entonces él invadía una ciudad y plantaba árboles de olivo y pescaba en el Mediterráneo peces y sembraba trigo. Entonces la dieta que implantó Alejandro Magno, que era el rey de esa época, claro, el conquistador de esa época, era basada en el pan, que ahora nosotros le damos en la consigna del masa madre, porque no tenía grasa, el pan de trigo, aceite de oliva y pescado. Entonces, en esos 3 elementos se basa la dieta mediterránea, solo que ahora la hemos modificado. Entonces la incluimos. Se inspira como un buen líder, deja estipuladas, digamos que sentadas, cosas para la humanidad, ¿no? Y para la eternidad también. Como un hombre sabio en todos los aspectos de la vida. Y dejó sentada la historia, porque la historia está ahí, uno la escribe cada día. Yo no me sabía de Alejandro, ¿verdad? Sí. Es interesante que él fue el que implantó todo esto, exacto. Y a partir de ahí, usted ve que los países que están orientados al Mediterráneo tienen muy bajas las tasas de enfermedad cardiovascular, porque tienen esta dieta. En cambio, los de Europa Norte hacia arriba, ellos comen mucha grasa y tienen una alta prevalencia de enfermedades cardíacas. Claro, pero también porque tienen más frío, ¿no? Se congelan, entonces les toca comer grasa para que entrar en calor. O sea, el mundo es así, se mueve también de esa manera. Sí. Ahora, ¿cómo es la mediterránea modificada? O sea, la de Alejandro modificada. La de Alejandro modificada, así es. Le colocan frutos secos, por ejemplo, y llanos, pistacho, maní,
¿verdad? La nuez, la almendra, por eso ya se unen otros frutos secos. El pescado sigue siendo la proteína fundamental, más idónea, más nutritiva y con mayor efecto a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque debajo de la piel del pescado está el omega 3. Entonces, si tú comes tu pescado al horno, no le sacas la piel, ese omega 3 se impregna en esa carne del pescado. Entonces, estamos comiendo omega 3 en ese pescado que nos va a aumentar el HDL, que es la fracción del colesterol que nos protege y no nos deja enfermarnos de enfermedad cardiovascular. Y de hecho usted ha dicho algo muy importante en relación a la cocción del pescado. Acá lo primero que le sacamos es la piel. Así es. Porque qué asco la piel, que dice que cuando en los países mediterráneos pues se ponen al horno el pescado con todo y piel, ¿no? Que es la forma correcta para conservar el omega 3. Esa tampoco me la sabía, doctora. No, que me sabía. Bueno, entonces vamos para la segunda entrevista. Claro que sí. Ya para finalizar, doctora, porque también está el doctor Boris Ledesma esperándome, que vamos a hablar de psicología. Doctora, 2 preguntas concretas. ¿Cómo se está dando en Ecuador las operaciones de corazón abierto? ¿Se están dando bien? Bueno, nosotros en el Omni Hospital, que me enorgullezco de pertenecer a él, estamos generando un cambio radical en la cirugía de corazón. Estamos operando hasta 3 cirugías de alta complejidad. Ojo con eso, porque la cirugía de corazón puede ser sencilla, pero nosotros estamos siendo centro de referencia de enfermedades cardíacas complejas. ¿Y por qué? Porque hemos formado un grupo de médicos que se llama el Heart Team, que tiene un cirujano cardiovascular, un intensivista que nos puede generar un monitoreo cardiológico invasivo para que conduzca a ese paciente en el postoperatorio inmediato. Hasta ahora tenemos 0 de mortalidad y estamos creciendo. El Omni Hospital, usted sabe, además de honrar la vida, es un hospital que está creciendo y siempre está sujeto a renovaciones. Y una de las remodelaciones que hacemos es en generar más cirugías cardíacas. Ok, se están dando con éxito, ¿no? O sea, luego el postoperatorio es exitoso, porque pasaba en alguna época, hace algunas décadas acá en Ecuador, que, digamos, el sobrevivir luego de una cirugía era complicado. O sea, que porque no teníamos... Pero que después... Por eso le hablo yo siempre, Mariela, de las guías, porque las guías son formatos de cada enfermedad cardíaca, que en el mundo entero, especialmente en los países del primer mundo, nos dicen esto es lo que se debe de hacer como indicación 1A, es la correcta. Y la indicación 3C es aquello que nunca se debe de hacer. Entonces, si nosotros tenemos delineado el camino y nos alineamos a hacer la mejor cirugía, dar la mejor atención cardiovascular, los resultados son excelentes. Entonces, usted se puede ir a Estados Unidos, se puede operar el corazón allá, en estas directrices todo va a salir bien. Lo estamos haciendo en el Ecuador con mucho orgullo, en el Omni Hospital, y pensamos crecer. ¿Con qué porcentaje de éxito luego de la cirugía? ¿En un 90%, 80%, 95%? Nosotros estamos con el 98%. Ah, muy bien, más que la Pfizer. Más que la Pfizer. Ahora, hablando de COVID, pregunta puntual también porque se me va el tiempo. Yo creería que los pacientes que han tenido COVID tienen que cuidarse más del corazón porque ha habido una inflamación a nivel orgánico, ¿no? De todos nuestros órganos. Entonces yo sí creo que las personas que han tenido leve, moderado o grave aún más, tienen que tener una mejor alimentación y mejor cuidado, porque yo creería que esa inflamación no baja por algún tiempo. Hay personas que tienen un long COVID, que tienen un post-COVID después de 6 meses, que todavía lo tienen y les dio en febrero. Y es definitivamente. Así es, Mariela, y le agradezco su pregunta porque a la vez de decir que se prevenga la enfermedad cardiovascular, ahora en esta etapa post-COVID, el mundo debe entender que el COVID fue una inflamación viral, pero toda inflamación genera una disfunción de la parte interior de los vasos sanguíneos, y esa disfunción del endotelio generó una activación de las enfermedades cardiovasculares que son crónicas, pero que se pueden reactivar
o porque se comió mucha grasa, o porque vino una inflamación por el SARS-CoV-2. Entonces, eso generó aumento de trombosis, generó que el paciente se dedicara a cuidarse del COVID y a olvidarse de tomar sus remedios que son crónicos. Entonces, el paciente generó mucha arritmia, hemos visto mucha arritmia, hemos visto mucha trombosis. Esa trombosis generó en muchos casos infarto agudo del miocardio, generó una miocarditis porque el pericardio lo inflamó y generó una miocardio-pericarditis, generó taquicardias, una taquicardia que no da control, pacientes que ya llevan un año post-COVID y que tienen una taquicardia sinusal inadecuada. Entonces, el paciente debe de darle atención a su corazón. Y hay otros que, siendo jóvenes, debutaron con enfermedades cardíacas por el COVID. Debutaron. Yo tengo una paciente de 20 años que se hizo hipertensa. Imagínense. Con presiones muy altas después del COVID. A todos los que les dio COVID, por favor, a cuidarse el corazón, de verdad, desde el año 2020 aún más. Y ya para finalizar, esta es una segunda recomendación en relación a un caso que escuché ayer. Por favor, señores, tómense las pastillas para la hipertensión. Hay gente que se olvida, que no quiere tomar las pastillas para la hipertensión. Hay mucha gente indisciplinada con este tema y esto lleva a que te dé un infarto y que puedas morirte. ¿Es verdad? Tengo un caso de una buena amiga mía que su hermano, por no tomarse las pastillas de la hipertensión, está en el hospital ahorita operándolo. Entonces sí es bueno, y he oído mucho. Los familiares también son de alguna manera corresponsables de si saben cómo es el carácter de ese familiar, de ese papá, de esa hermana, yo qué sé, pues de que se tome una pastilla para la hipertensión es importantísimo. Pensar que ese detalle te puede salvar la vida. Gracias, doctora. Encantada, Mariela, encantada de conocerle y de estar aquí con usted. La entrevista del día fue presentada gracias al auspicio de Omni Hospital. Honramos la vida.